¿Cómo están? Hoy, bienvenidos. Los invito a escuchar el último video que tenemos de la competencia socioemocional de la comunicación eficaz, donde vamos a trabajar el segundo tema relacionado con la asertividad. Entonces voy a compartir mi pantalla. Este es nuestro video número 8 del programa de habilidades socioemocionales, sobre el que hemos hecho un recorrido muy interesante por cada una de estas habilidades para fortalecernos en nuestro ser y tener mucho éxito en todos esos planes que, y esos proyectos que nos proponemos. Entonces vamos a empezar con este video. Bueno, vamos a retomar un poco el tema de la asertividad que vimos en el video anterior. Y entonces, ¿qué era eso de asertividad? La asertividad es tomar decisiones en tu vida, hablar claramente y honestamente, pedir lo que quieres y decir no a lo que no quieres. Algo que es muy difícil y que hay que entrenar, ¿no? Hay que repetir, practicar, ejercitar, como les había dicho en el video anterior. Es aprender a sentirse con valor, capaz y poderoso. ¿Cómo se siente esta persona en la imagen que tenemos allí? Es decir, significa interesarse por uno mismo, pero la persona asertiva también ayuda a los demás a que se sientan bien, tratándoles con cariño, con amabilidad y con consideración. O sea que siendo asertivos nos cuidamos a nosotros mismos y también cuidamos a los demás. Cuidamos a nuestros interlocutores, cuidamos a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas con las que trabajamos, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros jefes. Los tratamos con consideración y con respeto. Y eso es lo que hace la comunicación asertiva. Bueno, resulta que nosotros tenemos unos derechos asertivos, ¿no? Como está aquí la imagen de la niña, dice asertividad, me respeto y te respeto. Y ahora vamos a ver por qué la asertividad tiene que ver con el respeto y con el respeto a uno mismo y con los demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos asertivos? El derecho número 1, a ser tratado con respeto y dignidad. Ese es el primer derecho asertivo. Segundo derecho asertivo, a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. Tengo derecho a tener mis propios sentimientos y opiniones y a expresarlos en el momento en que yo considere que requiero expresarlos. A ser escuchado, nuestro tercer derecho asertivo, a ser escuchado y tomado en serio, ¿no? A que lo que yo tenga que decir, los demás lo escuchen y lo escuchen con respeto y lo escuchen sintiendo que es un mensaje serio. Tenemos derecho, nuestro cuarto derecho asertivo, a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias decisiones. Quinto derecho asertivo, a decir no sin sentir culpa. Este es un derecho bien complejo, ¿no? ¿Cómo nos cuesta a veces decir no? ¿Por qué? Porque es que me van a criticar, no me van a aprobar, me van a rechazar, ¿no? Tenemos ese temor a que nos hagan a un lado si decimos que no, pero cuando somos fieles a nosotros, a nuestras emociones, a nuestras opiniones, a nuestros principios, el decir no es una facultad, ¿no? Y decir no, cuando queremos decir no, cuando no queremos hacer algo que los demás nos están pidiendo que quieren que nosotros hagamos. Entonces, decir no sin sentir culpa. Sexto, derecho asertivo, a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también mi interlocutor tiene derecho a decir no. Sí, exactamente. Yo tengo derecho a decir no, pero mi interlocutor también tiene derecho a decir no.
Y eso es un derecho asertivo, cuando yo escucho y me doy cuenta que la otra persona no quiere hacer lo que yo pienso que debe hacer. El séptimo derecho asertivo, a cambiar. Todos tenemos derecho a cambiar, todos tenemos derecho a corregir, a transformar, a decir, ya lo pensé mejor y no lo quiero hacer, o ya lo pensé mejor y sí me quiero aventurar a hacerlo, ¿no? Entonces es el derecho a cambiar. El derecho, el número 8, a cometer errores. Uy, este es un derecho muy importante porque somos seres humanos, ¿no? Y a veces no nos perdonamos el cometer un error porque pensamos que no está bien cometer errores, pero es que si no cometemos errores, ¿cómo aprendemos? No lo sabemos todo. Ese no es el sentido es, pues ensayamos, miramos, ¿no? Medimos un poco el riesgo, pero a veces nos podemos equivocar, nos podemos caer, pero la idea es levantarse, sacudirse y seguir adelante. Tenemos derecho a cometer errores, somos seres humanos imperfectos. Y entre más busquemos ser perfectos y no cometer errores, más imperfectos nos hacemos. Entonces, no, simplemente es vivir y aprender que en algún momento de la vida nos podemos equivocar y perdonarnos por eso. El noveno derecho asertivo, a pedir información y ser informado. Es que necesito hacer una pregunta, es un derecho. Ay, es que si hago la pregunta, los demás se van a burlar de mí, van a pensar que yo no sé. No, es un derecho que tenemos y es sano, saludable, necesario hacer preguntas cuando sintamos que tenemos dudas, que no tenemos claridad sobre lo que nos están diciendo. Y a ser informado, por supuesto, tenemos derecho a recibir la información que aclare nuestras dudas. El décimo derecho asertivo, a ser independientes, es decir, a no depender de la opinión de los demás. Es que si los demás dicen que sí, yo también lo digo. Es que si los demás dicen que no, entonces yo también digo no, no. A ser independiente, independientemente de que los demás quieran algo, yo también puedo decir que no lo quiero. Y está bien, es un derecho asertivo. Tengo derecho a tener éxito, hacer las cosas bien, así como tengo derecho a equivocarme, a errar, también tengo derecho a tener éxito y a disfrutarlo. Y el último derecho asertivo, a superarme, aún superando a los demás. Sí, tengo derecho a que si me esfuerzo, a que si hago las cosas con tesón, a que si practico, a que si ejercito, pues pueda volverme aún mejor que los demás, no porque seamos más o seamos menos, sino porque en el comportamiento, pues cuando ejercitamos ese mismo comportamiento que se vuelve un hábito, que se vuelve una facultad, nos podemos volver mucho mejores en ese comportamiento, en la expresión de ese comportamiento frente a la expresión del comportamiento de otros. Y eso es un derecho asertivo. Aquí viene una imagen que me parece que nos habla con mucha claridad de lo que significa la asertividad. Es, tengo en cuenta mis necesidades, ¿no? Tus necesidades, más las necesidades del otro. Pues cada uno está en un campo diferente. Mis necesidades, las necesidades del otro son campos diferentes, pero en algún momento se han de encontrar. ¿No? Porque respeto mi pensamiento, mis emociones, respeto las emociones de los demás y sus pensamientos, y entonces hallo asertividad cuando estas dos situaciones se conjugan. Pero si yo solo pienso en mis necesidades, puedo empezar a tener conductas o comportamientos o respuestas agresivas. O si solo pienso en las necesidades de los demás, entonces voy a empezar a tener respuestas pasivas, a darle más importancia a los demás que a mí mismo. Entonces, ni agresivo ni pasivo, la asertividad está en la mitad. Expreso lo que siento, mis necesidades, mis emociones, pero sin hacer daño a los demás, sin lesionar la autoestima y las emociones de los demás,
Si yo hago eso, me vuelvo asertivo, ¿no? Y entonces eso de respetar mis derechos y respetar los derechos de los demás es lo que me da mi pie para ser asertivo y tener una comunicación diferente con los demás. Bueno, entonces aquí vamos a ver los estilos comunicacionales. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior, en la imagen anterior, están dos palabritas que ingresan aquí, muy importantes, la agresividad y la pasividad? Si yo solo tengo en cuenta mis necesidades, entonces expreso mi agresividad. Si yo solo tengo en cuenta las necesidades de los demás, entonces expreso pasividad. Entonces necesito ni ser agresivo ni ser pasivo, necesito ser asertivo. Y aquí vamos a ver cómo es que funcionan esos estilos comunicacionales. Aquí vemos a una persona preocupada, asustada. Ese estilo comunicacional pasivo. En el estilo pasivo, las personas anteponen los deseos y los derechos de los demás a los propios. Entonces es más importante lo que piense el otro, lo que siente el otro, lo que experimente el otro. Lo mío no es importante. Es un estilo pasivo, está en un extremo de la balanza. Y tenemos el estilo agresivo. Es el estilo opuesto al anterior, es el estilo completamente opuesto al pasivo. Anteponen sus deseos y sus derechos por encima de los demás. Suelen usar un lenguaje brusco o agresivo, o incluso pueden llegar a insultar o menospreciar a otras personas, ¿no? Entonces aquí vemos la imagen de estos tres chicos riéndose de este otro que está delante de ellos y pensando de una manera ofensiva acerca de él, ¿no? Y este chico, por ejemplo, manifestando su dolor, su tristeza por lo que está sucediendo. Es un estilo agresivo. No pienso en lo que sienten los demás, solo pienso en lo que yo siento. Es el otro extremo, ¿no? Agresividad, pasividad, ambos en lugares extremos. Y entonces viene el estilo asertivo. Las personas buscan satisfacer sus deseos y derechos, pero sin poner en peligro o pisar los derechos de los demás. Es un estilo intermedio, ni pasivo ni agresivo, ni solo pensando en los demás, ni solo pensando en mí mismo. Pienso en las dos personas, pienso en mí, en mis derechos, en mis necesidades, en mis emociones y pienso en los demás porque no busco agredirlos. ¿Listo? ¿Y cómo entonces podemos volver funcionales estos estilos? ¿Cómo hago yo para volverme asertivo, para no ser pasivo, para no ser agresivo, que serían esos dos extremos que no funcionan, que son inadecuados, que generan relaciones con los demás inadecuadas, donde no puedo expresar mi emoción o la expreso de una manera exagerada y que haga daño a los demás? Entonces, ¿cómo hago para ser más asertivo, para practicar la asertividad? Vamos a irnos a los ejemplos. El primer ejemplo, te sientas en un restaurante a cenar. Cuando el mesero te trae lo que has pedido, te das cuenta que el vaso que te traen está sucio. Y entonces, ¿cómo actúa una persona agresiva o una persona con respuesta agresiva y cómo actúa una persona con respuesta pasiva? Pues el agresivo seguramente va a insultar, va a decir en voz alta, a manifestar su rabia porque le han traído un vaso sucio. ¿Y el pasivo qué hará? El pasivo posiblemente se quede callado, se moleste internamente por eso que está sucediendo, no quiere tomar en ese vaso sucio, pero más bien no dice nada para evitar el problema, para evitar el conflicto. Entonces, el agresivo expresa y expresa de forma exagerada y era el sentimiento tal vez del mesero que le trajo el vaso sucio. El pasivo más bien se queda callado, no dice nada. ¿Cómo sería la respuesta asertiva? Recordemos los dos componentes. Digo lo que siento sin herir los sentimientos de los demás. Señor mesero,
Le pido un gran favor. ¿Usted me podría cambiar este vaso porque es que está sucio? Le agradecería para poder pues tomar en un vaso limpio. Muchas gracias. Usted allí no está hiriendo el sentimiento del señor, del mesero, le está pidiendo algo que quiere hacer, quiere cambiar el vaso, pero sin agredirlo, sin insultarlo, sin humillarlo. Y así nos vamos a ir por los ejemplos. En una reunión de trabajo se está discutiendo temas trascendentes que te involucran directamente. Alguien tiene una opinión diferente a la tuya y tú quieres manifestar tu desacuerdo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esas conversaciones que tenían que ver con la asertividad, conversaciones asertivas? Entonces, listo, respeto tu opinión, pero yo tengo un punto de vista diferente. Eso sería ser asertivo, porque ni agresivo porque le hago daño al otro, ¿no? Y el otro va a buscar defenderse y seguramente se generará un conflicto, ni pasivo que me quede callado y no diga lo que siento porque de pronto entonces voy a entrar en problemas, me van a dejar de aceptar, no me van a aprobar, ¿no? No digo lo que siento, ¿no? Respeto tu punto de vista, pero yo pienso diferente, no estoy agrediendo a nadie, pero estoy manifestando mi opinión. Tu pareja te reclama continuamente que hablas mucho y eso te hace sentir mal. Claro, la respuesta agresiva es que tú le respondes a tu pareja de una manera que lo haga sentir herido, agredido. La respuesta pasiva es no digo nada y dejo que siga manifestando su rabia y sintiéndome mal por eso que él me dice. ¿Sí? O soy asertivo, ¿no? Y le digo lo que estoy sintiendo. Cuando tú me dices eso, yo me siento mal, me siento triste porque eso no le aporta a nuestra relación. Me gustaría que la próxima vez tú me lo dijeras abiertamente, ¿no? Que, que en vez de decirme que hablo mucho, trataras de comprender mi punto de vista y me hablaras de una manera más afectuosa para no sentirme herida. Eso sería la asertividad. En una situación laboral, tu jefe te está solicitando realizar algunos cambios, pero los conceptos parecen ser confusos o no se está explicando claramente. Entonces soy asertivo cuando ni respondo agresivamente, ni me quedo callado y respondo pasivamente, sino que empiezo a preguntar porque tengo un derecho asertivo a preguntar y a recibir información. Por favor, jefe, ¿tú me podrías explicar lo que está sucediendo o me podrías dar mayor información para yo saber qué hacer? Sí, eso es asertividad. El quinto punto, el quinto ejemplo, ¿has recibido alguna queja, comentario u opinión que no es agradable? ¿Sí? Bueno, puede pasar, a todos nos puede pasar un comentario que no nos gusta. Podemos ser agresivos y responder de una manera fuerte, acelerada, que haga sentirse herido a la otra persona. Puedo quedarme callado y digo, no, pues yo qué voy a decir eso. Entonces me van a dejar de aprobar. O puedo decirlo de manera asertiva y decir, miren, eso que acabé de escuchar me genera molestia. Me gustaría que la próxima vez me contaran qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Para yo poder corregir o mirar qué hacer, cómo es la mejor manera para actuar. ¿Listo? Entonces estoy siendo asertivo cuando no hiero el sentimiento del otro o cuando no me quedo callado para que, pues para que no vayan a herir mis sentimientos. No, digo lo que siento sin herir los sentimientos de los demás. Bueno, y este es un ejemplo de cuál es la respuesta agresiva, la respuesta asertiva y la respuesta pasiva. ¿Cómo es la respuesta agresiva? Pues la persona que tiene este tipo de respuesta interrumpe y expresa su opinión por encima de la de los demás. La persona pasiva tiene miedo de hablar, no dice nada. La persona asertiva habla abiertamente de lo que está sucediendo. La persona agresiva habla en voz alta, grita, ¿no? La persona pasiva habla suavecito, tiene miedo que lo escuchen.
La persona asertiva utiliza un tono de conversación normal, ¿no? Un tono amable, un tono suave, un tono respetuoso. Eso es ser asertivo. La persona agresiva en su comportamiento mira con excesiva fijación a los demás, ¿no? Como una mirada que genera cierta sensación de me está como queriendo herir con esa forma, como me mira, con esa fuerza que me está mirando. Y el pasivo, pues evita mirar a las personas a los ojos. ¿Cuál es el comportamiento asertivo? Hace un buen contacto visual, ¿sí? Sin que la persona se sienta agredida, perseguida, intimidada con la mirada, ni tampoco que sienta que no lo estamos mirando. Ser asertivo es miro, hago un buen contacto visual. El agresivo intimida a otros con expresiones exageradas y con manoteos, ¿no? El pasivo muestra poca o ninguna expresión. El asertivo muestra expresiones que coinciden con el mensaje, porque cuando tenemos congruencia entre lo que hablamos y nuestra parte gestual, entonces estamos siendo honestos, ¿no? Generamos confianza en el otro. El agresivo se planta con rigidez, se cruza de brazos o invade el espacio personal de los otros. Esa proxemia de la que ya hemos hablado, lo invade, invade ese espacio personal y entonces la persona se siente agredida, siente que en cualquier momento van a tener una agresión con ella. El pasivo se encorva y se retira, evade, ¿no? Mientras que el asertivo se relaja y adopta una postura y una expresión abiertas. No se cruza de brazos, no se cierra, se abre para que haya fluidez en el lenguaje y en la comunicación. El agresivo trata de controlar al grupo. El pasivo se aísla de los grupos, busca irse por allá lejitos. El asertivo participa en las dinámicas de grupo. La persona agresiva en su comportamiento solo considera sus propios sentimientos. El pasivo, de acuerdo con los demás, a pesar de sus prioridades o sentimientos. O sea, el pasivo puede estar sintiendo aquí que no quiere, pero si los demás quieren, él prioriza lo que piensan los demás. Entonces, si los otros quieren, pues yo también quiero, a pesar de que se siente mal consigo mismo. Y eso le genera síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés, porque no se siente bien con lo que está haciendo, no está siendo honesto con él mismo. El asertivo tiene en cuenta sus objetivos, pero también los sentimientos de los demás, ¿no? Miren qué interesante. El agresivo en su comportamiento se valora más que los demás. El pasivo se valora menos que los demás. El asertivo se considera igual a los demás con los mismos derechos asertivos. El de comportamiento agresivo lastima a otros para evitar ser lastimados. ¿Sí ven? En el fondo es miedo a ser lastimado lo que tiene el agresivo. Entonces el agresivo con su comportamiento lo que quiere es no sentirse lastimado porque tiene miedo a eso. Y el pasivo se lastima a sí mismo para evitar lastimar a los demás. Prefiere sentirse lastimado que lastimar a los demás. El asertivo trata de no lastimar a nadie, incluido a él mismo. Se respeta y respeta a los demás. El agresivo en su comportamiento alcanza metas, pero puede perjudicar a otros en el proceso. El pasivo no alcanza metas, y puede que no se las haya planteado nunca, porque como no son sus metas, sino las metas de los demás, puede que nunca se las haya planteado. El asertivo por lo general alcanza metas sin alienar a otros, es decir, sin hacerle daño, sin traérselos para acá a ver cómo consigue hacerle daño a los demás, ¿no? Consigue metas porque confía en él mismo. Bueno, y tips para una comunicación asertiva. Pues tenemos la primera, defiende tus opiniones, siempre siendo honesto y con respeto hacia los demás. La segunda, no esperen que te lean la mente, ¿no? Eso, como ya lo hemos visto, es una distorsión cognitiva. Yo no digo nada porque yo espero que los demás se den cuenta de lo que a mí me está pasando. No hay bolita de cristal, no hay forma de saber
si no manifestamos lo que estamos sintiendo, viviendo, experimentando, no hay forma de saber cómo nos sentimos. Los demás no tienen forma de saberlo si nosotros no lo expresamos. De pronto pueden hacer algunas interpretaciones, ¿cierto? Adelantarse, pero realmente si nosotros no comunicamos lo que nos está pasando, nadie lo va a adivinar, nadie tiene el poder de leer la mente. Entonces no esperes a que te lean la mente. Si quieres algo, pídelo con confianza. La tercera sugerencia para la comunicación asertiva: escucha a los demás. ¿Y qué es escuchar? Prestar atención, mirar a los ojos, estar atentos a lo que dicen los demás. Todos tenemos opiniones de las cuales podemos aprender. No es que yo me las sé todas o con ese comportamiento agresivo, entonces yo quiero controlar lo que hacen y piensan los demás. Eso no es sano, no es salud mental, no es asertividad. Escucho, porque es que los demás también tienen cosas que aportarme, tienen pensamientos, tienen emociones, tienen em, ideas, ¿no? Tienen experiencias, anécdotas que también a mí me pueden hacer crecer. Y cuando estoy abierto y tengo humildad y reconozco que yo necesito de los demás para aprender algo nuevo todos los días, pues estoy abierto a esa posibilidad. La cuarta sugerencia: utiliza la empatía. Ponerte en el lugar del otro te hará mirar desde otro punto de vista. Así, porque es que nosotros creemos que como nosotros pensamos, piensan los demás. Ese es un grave error, porque así no funciona. Y eso lo sabemos porque ya hemos vivido la experiencia de que nosotros acá interpretamos, y cuando vamos a hablar con las personas nos damos cuenta que todo eso que pensamos y todos esos videos que nos formamos, nada que ver con la realidad. Entonces, seamos empáticos, pongámonos en el lugar del otro, miremos las cosas desde su perspectiva, desde sus necesidades, desde lo que le puede estar ocurriendo al otro. Sí, tal vez de esa manera entremos en una comunicación más profunda, más emocional, y eso nos ayude a que la relación esté mucho más fortalecida y que realmente en esas relaciones podamos superar las dificultades y los obstáculos. Y bueno, la quinta sugerencia: hablar desde el yo. No acuses, no eches cosas en cara, no hagas sentir mal al otro, ¿no? Entonces es: no le eche la culpa al otro, no responsabilice al otro, no haga sentir mal al otro. Asumamos con asertividad nuestros errores, responsabilicémonos de ellos y sigamos adelante, haciendo sentir bien a las personas y respetando sus derechos asertivos. Bueno, aquí hay unas técnicas para ser más asertivos en el día a día. Hay una técnica que se llama la técnica del disco rayado y se emplea cuando alguien es demasiado persistente y ningún otro método de persuasión ha funcionado. Persuadir es como tratar de convencer, ¿no? Entonces es importante porque a veces las personas insisten, 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 entonces usted se queda como el disco rayado y también insiste. Consiste en ser persistente, repitiendo una y otra vez lo que queremos, sin enfadarnos ni irritarnos ni alzar la voz. Ese es el disco rayado. Usted repite la misma oración, el mismo fragmento, hasta que la persona haga o cambie su comportamiento, haga otra cosa o cambie su comportamiento. Entonces aquí la clave es repetición, más tono amable y respetuoso y calma. Entonces, por ejemplo, esta mamá con su hijo: Ricardo, por favor, ¿puedes juntar los juguetes? ¿Y por qué siempre tengo que juntarlos yo? Alberto nunca los junta. Ese no es el tema. Yo quiero que levantes tus juguetes. Está bien, ya te escuché, ahora los levanto. Es decir, esa mamá vuelve y repite: yo quiero que levantes tus juguetes, pero es que yo quiero que levantes tus juguetes, pero es que, ¿por qué los demás? Yo quiero que levantes tus juguetes. Hasta que la persona tiene que hacer algo diferente, cambiar su comportamiento, porque nosotros estamos allí paraditos en la raya con la técnica del disco rayado. Entonces, esa es una técnica para ser asertivo. Hay otra técnica
que se llama el banco de niebla. Entonces, el banco de niebla, ¿qué es? Aceptar la parte de la razón de la otra persona sin discutir. Entonces, observamos lo que está diciendo la otra persona. Hay cosas que no nos parecen, las aceptamos, pero no discutimos. Una parte de eso que está diciendo la otra persona con la que nosotros estemos de acuerdo, pues se la valoramos, le damos la razón, pero no discutimos con ella. La clave es mostrar entendimiento e ignorar las críticas sin renunciar a nuestros derechos y objetivos. Entonces, ¿cuál es la clave? Aceptar, entender y tener calma, como lo hemos visto, ¿no? Para ser asertivos necesitamos calma, necesitamos estar tranquilos, respirando profundo, ¿no? No llenándonos de rabia, no llenándonos de frustración, porque el asertivo maneja las emociones, acepta, entiende y está en calma. Entonces, por ejemplo, aquí esta señora quiere comprar ese vestido. Seguramente la vendedora le ha insistido en que lo compre, en que se le ve muy bien, en que mire, lléveselo, está barato, está económico. Y entonces ya la señora le responde con un banco de niebla. Tienes razón en que sería bueno aprovechar esta rebaja. Yo te estaré avisando lo que decida. Le acepta que ella tiene la razón en una parte de su discurso, pero le dice, más adelantico yo le digo si lo llevo o no. Acepto, entiendo y estoy en calma. Y una última técnica para ser más asertivo en tu día a día, el aplazamiento asertivo. Posponemos la discusión para otro momento donde estemos menos enfadados. Es que estamos aquí agitados, discutiendo, alterados. Y entonces cuando estamos alterados, no hay forma de llegar a acuerdos, no hay forma de encontrar soluciones. Lo único que queda es estar allí discutiendo, ¿no? Y acordémonos que entonces cuando estamos discutiendo, estamos escalando el conflicto porque yo te digo una cosa que te duela, que te haga sentir mal y entonces tú también me dices otra cosa que también me haga sentir mal y entonces vamos escalando. Yo te digo, tú me dices, yo te digo, tú me dices. Cuando usted para y dice un momento, pongo aquí la mano como la niña, momento, calmémonos, esperemos a que estemos en otro momento donde no estemos tan alterados, donde no estemos tan enfadados. Así ganamos tiempo si nos encontramos abrumados por la situación. Eso se llama aplazamiento asertivo. ¿Cuáles son las claves? Aplazar, buscar un mejor momento y la calma. La calma aparece en todas las estrategias asertivas. Control emocional. Respiro profundo, le llevo oxígeno al cerebro y evito que mis emociones salgan sin control, de manera impulsiva. Tenemos entonces técnica del disco rayado, repito la misma frase hasta que la persona genere un cambio de comportamiento. Banco de niebla, acepto una parte de la razón en el discurso de la otra persona y no discuto. Tienes razón en esto, pero déjame pensarlo. Aplazamiento asertivo. Entonces, aplazo para otro momento más adecuado la discusión para tratar de ganar tiempo, calmarme y no dejarme llevar por lo que está sucediendo. Aplazo, busco un mejor momento y me calmo. Bueno, entonces aquí viene el reto de aprendizaje. Vamos a observar el siguiente video y luego vamos a escribir en una hoja qué tipo de comunicación se dio entre los personajes y si en algún momento la comunicación fue asertiva.
Bueno, este video se llama El Puente. Tenemos 4 personajes, 2 iniciales que están allí discutiendo por cómo pasar al otro lado y luego 2 más pequeños que se quedan allí también hallando una solución. Entonces, pensemos qué tipo de comunicación hubo entre estos personajes, escribámoslo en una hojita y si hubo en algún momento comunicación asertiva de acuerdo a lo que ya hemos visto. ¿Qué significa comunicación asertiva? Digo lo que siento sin herir los sentimientos de los demás. Cuando tengamos listo nuestro apunte, el desarrollo de la tarea, de este reto de aprendizaje, le vamos a tomar una fotico y lo vamos a subir a la plataforma educativa de Confandi. Bueno, ¿y qué te llevas hoy para tu vida? ¿Qué aprendiste de la comunicación asertiva? ¿Qué cambios puedes empezar a hacer para ser más asertivo en tu día a día? Cuantas veces sea necesario ver este video, obsérvalo, lee con detenimiento lo que significa el comportamiento agresivo, lo que significa el comportamiento pasivo y lo que significa el comportamiento asertivo. Practícalo, ¿no? Que se vuelva un talento en tu vida para que tus relaciones florezcan, para que las metas que tú tienes se desarrollen con éxito y para que tu vida sea más asertiva, más saludable y que puedas tener una relación contigo mismo llena de autoestima y autorrespeto. Bueno, muchas gracias por su atención. Estaremos muy pendientes de las tareas, de todo lo que ustedes suban a las plataformas y bueno, que estén muy bien.